Muy buenas noches. En el Congreso se tramitan, entre otras hoy, dos grandes reformas, la reforma laboral y la reforma pensional. ¿Cuáles son los principales fundamentos de la reforma laboral? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudicaría? ¿Y cuáles son las bases de la reforma pensional? ¿Cuáles son sus efectos negativos y cuáles son positivos? La prestigiosa Federación Nacional de Desarrollo, FEDESarrollo, que es el primer gran centro de pensamiento, de análisis económico del país, presentó hoy dos informes. Uno sobre la reforma laboral y otro sobre la reforma pensional. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Luis Fernando Mejía, presidente de FEDESarrollo, con quien vamos a hablar sobre los dos temas. ¿Qué dice FEDESarrollo, doctor Luis Fernando, y gracias por aceptar la invitación, sobre la reforma laboral en síntesis? Pues ya mire, el primer mensaje que queremos traer a la opinión pública es que la reforma laboral se tiene que analizar en conjunto con la pensional. ¿Y por qué? Porque la razón por la cual en Colombia tenemos tan bajo cubrimiento de pensiones, apenas el 25%, lo que quiere decir que 3 de cada 4 adultos mayores no acceden a una pensión, se debe a la alta informalidad laboral en nuestro país. Sí, pero a ver, hablemos primero de la reforma laboral. En esencia, ¿qué dice FEDESarrollo sobre eso, sobre la laboral? Totalmente, mire, Yamil, entonces en el análisis de los objetivos que debería pretender una reforma laboral, que en esencia deberían ser resolver los dos grandes problemas: altas tasas de desempleo. En Colombia hoy la tasa de desempleo todavía está por encima del 11%. Dos, altas tasas de informalidad laboral, cercanas al 58% en el total nacional, es decir, 6 de cada 10 ocupados en Colombia no están accediendo a un empleo formal. Cuando uno mira la reforma laboral en su conjunto, frente a esos dos objetivos, realmente el avance es muy poco, diría yo, incluso hay un retroceso. Muy seguramente lo que plantea esta reforma, que es proteger a los empleados formales, va a inducir a más informalidad y eventualmente también a más desempleo. ¿La reforma laboral no genera más empleo? No, porque lo que hace, Yamil, la reforma laboral en esencia, y creo que es un objetivo loable, deseable, es aumentar la remuneración y la protección de quienes hoy en día tienen un empleo formal. Pero cuando usted hace eso, cuando empieza a encarecer justamente el empleo formal, a hacer más difícil despedir a un trabajador, porque puede haber condiciones en las cuales una empresa tiene una caída en las ventas y tiene que salir de trabajadores, cuando usted empieza a hacer eso, lo que hace es justamente inducir a más empleo informal que va en contravía de lo que requiere el país. La eliminación de los contratos a término fijo no genera más empleo. Pero mire, es que es un tema muy de fondo acá y además no es una eliminación plena que se plantea. Lo que se está diciendo es que debe ser prioritario tener contratos a término indefinido y eso está bien. Pero si a la par, cuando usted empieza a decir que esa es una prioridad y dice que también va a aumentar los costos de los recargos, por ejemplo, para dominicales y festivos, que pasarían del 75 al 100%. El domingo y los feriados. Así es. Que también va a aumentar el costo de despido. Hoy en día, ¿cómo funciona, Yamil? En Colombia, una empresa cuando despide a un trabajador tiene que pagarle 30 días de salario por el primer año de trabajo y 20 días por cada año adicional. Como indemnización. Como indemnización. ¿Qué plantea la reforma? No, ahora todo va a ser 45 días de trabajo por cada año que tiene ese ocupado. Es decir, es mucho más difícil. Así es. Si la reforma se aprueba, despedir a alguien. Tal cual. ¿Qué implica esto, Yamil? Nosotros hicimos en este informe que publicamos un análisis específicamente del tema de las indemnizaciones por despido. Y eso en la práctica se traduce en un aumento de casi 4 puntos porcentuales en los costos no salariales, es decir, en los costos de contratación del empleo formal.
¿Qué implica esto para los empleadores? No estamos hablando solamente de las grandes empresas, sino especialmente de las MIPYMES, que generan más del 80% del empleo en nuestro país. ¿El 80%? Así es, más del 80% del empleo en nuestro país. Claro. Si usted aumenta en 4 puntos porcentuales esos costos asociados a la indemnización, esto implicaría un aumento de cerca de 2 puntos porcentuales en la informalidad. En plata blanca estamos hablando que la reforma generaría más de 460.000 nuevos empleos informales. Pero mire, doctor Mejía, la reforma rebaja de 48 a 42 horas semanales de trabajo. ¿Eso no genera empleo? Pues mire, lo hace gradualmente, además ratifica la reforma lo que ya está aprobado. Esta fue una ley que se aprobó el año anterior. Sí y no, en donde, porque es muy progresivo. Claro, muy progresivo. Llegaríamos a 42 horas en el 2026. Pero a 47 este año. 47 este año, que ya está aprobado por la ley. A junio. Pero mire, es justamente ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando usted empieza a reducir la jornada laboral? Si estamos hablando, pensando en un comercio, en un establecimiento muy pequeño, pues o tiene que pagar mayores costos laborales o tiene que reducir el horario de operación para poder compensar ese aumento de costos. Entonces aquí realmente tenemos que tener un balance entre, por un lado, la protección de los empleos formales, que me parece loable, pero ¿cómo hacemos para resolver el gran problema de nuestro mercado laboral, que es justamente la informalidad laboral? No, pero con todo respeto, la pregunta es, rebajar la semana laboral de 48 a 42 horas no genera empleo. En ausencia de aumentos en la productividad laboral no lo hace, Yamil, porque ¿qué va a pasar? Es simplemente un mayor costo de contratación del empleo formal. ¿Qué hace un microestablecimiento? Que se le aumenta en un 4 o 5% su costo laboral. Puede decir operar menos horas, contratar menos gente o pasarle ese aumento del costo de contratación a sus compradores a través de un aumento en el precio del bien final. Si no hay aumentos de productividad laboral, ese tipo de medidas lo que generan es realmente aumentos de la informalidad y del desempleo. Parecería obvio, doctor Mejía, que los mayores costos que pueda originar la reforma laboral para grandes empresas y para pymes o MIPYMES, pequeñas empresas, esos mayores costos no los van a asumir ni las empresas ni las MIPYMES. ¿Podría ser que trasladen todo al consumidor? Pues mire, el escenario que diría yo es que seguramente van a ajustarse en varias dimensiones. Una parte seguramente se trasladará a un mayor precio, es decir, a mayor inflación. Otra parte, ratifico, seguramente será menores horas de operación de un comercio que tendrá que cerrar un poquito más temprano. Y otro ajuste tendrá que ser a través del empleo. ¿Qué tanto va a prevalecer cada uno de estos tres elementos? Es difícil de saber, pero no me cabe duda que los tres van a estar con la reforma. Y déjeme le cuento un ejercicio que hicimos muy sencillo, porque la gente dice, claro, una gran empresa seguramente no tendría ningún problema para pagar estos costos. Pero volvamos al punto de que las MIPYMES generan cerca del 80% del empleo en nuestro país. Hicimos un ejercicio muy sencillo. ¿Cuál es el impacto para un microestablecimiento comercial que opera de 9 de la mañana a 9 de la noche? Tiene 2 empleados que reciben 2 salarios mínimos y un administrador. ¿Cuánto se le aumentan los costos laborales a raíz de los efectos de la reforma? 18%. Entonces la pregunta es, bueno, ese 18%, ¿de qué bolsillo va a salir? ¿Del dueño del microestablecimiento? Probablemente una parte. De menor contratación de empleo, también seguramente. Y también, como usted lo mencionaba ahora, de aumentos en el precio del bien final. Así que en la medida en que no haya aumentos en la productividad laboral, creemos que los impactos de la reforma, como está hoy, realmente van a ser perjudiciales para el empleo y para el empleo formal. ¿Y creería usted o cree que con la reforma, sin modificaciones, estarían en peligro las MIPYMES? Totalmente, por supuesto, porque realmente las MIPYMES además tienen pocas capacidades de financiamiento. El capital del trabajo típicamente lo tienen que conseguir de su propio capital. Hay muchas restricciones para acceder a crédito para las pequeñas empresas, las micro y especialmente quienes se están creando. Entonces, si usted ve un panorama en donde su negocio le va a costar a raíz de la reforma 18% más en términos mensuales, pues ¿qué va a hacer? O no puede abrir el negocio porque no es rentable, o va a hacer todo a través de la informalidad laboral, que ratifico es uno de los, seguramente, las consecuencias que podría traer esta reforma. Landy, doctor Luis Fernando, dijo que la reforma, como está planteada, debería implementarse con normas
en la medida en que fueran generando mayor actividad económica, es decir, una aplicación progresiva. ¿Qué le parece? Me parece una buena idea y justamente esa es una de las recomendaciones de AMI que traemos en este informe, porque también tenemos que hacer propuestas constructivas. Una de ellas tiene que ver con, primero, diferir la entrada de algunos de estos elementos en el tiempo. O, por ejemplo, que empiecen en vigencia únicamente cuando la tasa de desempleo esté por debajo de un umbral, por ejemplo, del 8%. Hoy estamos con tasas de desempleo del 11%. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, este año 2023, tenemos tasas de desempleo por encima del 11%, están en 11.3%. Tenemos un escenario de crecimiento económico que va a ser muy bajo. Nuestro cálculo en Fedesarrollo, 1.5%. Contra el 7, ¿no? Contra el 7,5% que tuvimos el año anterior. Eso implica que el mercado laboral va a estar muy complicado. Si a eso usted le agrega una reforma laboral de este sentido, en donde encarece el empleo formal, pues seguramente las consecuencias van a ser muy negativas. Entonces me parece un punto importante diferir en el tiempo la entrada de las medidas o incluso ponerlas contingentes a que estemos en buenas condiciones en materia de desempleo. ¿Cuáles son, doctor Mejía, las 3 grandes recomendaciones, observaciones que hace Fedesarrollo sobre la reforma pensional? Hablamos con el doctor Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, organismo que presentó hoy un informe especial sobre las reformas laboral y pensional. Estamos en la reforma pensional. ¿Cuáles son las 3 grandes propuestas que hacen ustedes? Pues ya mire, el primero, uno de los temas muy grandes que induce la informalidad laboral en Colombia es la forma en la que están actualmente las contribuciones a la salud. Cuando usted es un empleado en Colombia, tiene que aportar un 4% de su salario para estar en el régimen contributivo. El trabajador, ¿por qué? El trabajador, el empleado ya no, porque esa fue una reforma que se hizo en el 2012 en donde se eliminó esa contribución. Pero mire, si usted es un independiente, tiene que aportar no el 4% de su ingreso, el 12.5% de su ingreso. Para una persona que gana $1 millón, estamos hablando de 125.000 pesos que tiene que aportar para estar en el régimen contributivo. Esa es una de las causas de la informalidad. Claro, ¿qué hace entonces una persona independiente? Dice, hombre, yo no voy a aportar, ¿por qué? Porque no pago y estoy en el régimen subsidiado de salud, que no me cuesta, y tengo cubrimiento de ese régimen de salud subsidiado. ¿Qué pasa? El problema ahí no es que quede por fuera del sistema de salud, porque lo tiene a través del régimen subsidiado, es que no aporta pensiones. Y ese es el grave problema del sistema pensional. La gente no aporta durante su vida y no cumple los requisitos. Pero hablemos más tardecito de las pensiones. Entonces la propuesta, para resolver este problema, nosotros lo que planteamos es que las personas que tengan ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo, 1.160.000 pesos de hoy, no deberían aportar al régimen de salud contributivo. Es decir, ya unificar en la práctica lo que pasa y es que están todos en el régimen subsidiado y que a partir de un salario mínimo empiece a cobrarse una tarifa progresiva que llegaría al 9% para personas que ganan 25 salarios mínimos o más. ¿Qué hace eso? Justamente le estamos diciendo a las personas que ganan, diga usted, $1 millón, 500.000 pesos porque tienen trabajos parciales, tranquilo, usted no va a tener que aportar al sistema de salud, pero sí haga una contribución al sistema pensional y es un elemento poderoso para poder reducir la informalidad laboral en nuestro país. Y entonces ahí, ¿quién garantiza la atención en salud? Es que en la práctica todas estas personas son informales. Si usted mira la incidencia de la informalidad, está especialmente los independientes en los cuenta propia, que explica más del 65% de la informalidad. ¿Quiénes son? Personas que ganan o un salario mínimo o menos y son independientes. Estamos hablando de las personas que el día a día están tratando de sobrevivir, vendiendo en la calle, vendiendo cosas muy pequeñas. Entonces, si usted a esa persona le dice, mire, tranquilo, usted no va a tener que aportar al sistema de salud, pero al menos haga un ahorro para su vejez. Eso es un incentivo importante para inducir a la formalidad, porque de otra manera usted le está diciendo a una persona que gana cerca de $1 millón que le va a introducir un impuesto de 125.000 pesos para obtener una cosa que la puede obtener a título gratuito en el régimen subsidiado. No, pero con todo respeto, doctor Mejía, esa propuesta es como si uno tiene una pierna enferma y en lugar de atender la pierna le dicen córtesela. No, porque fíjese que lo único que hace la propuesta es reconocer la realidad. Es que hoy en día todas esas personas son informales, todas. No.
El 60% del país es informal. Claro, pero cuando usted mira en los rangos de ingresos, en quienes están entre medio salario mínimo y 1.5 salarios mínimos, la informalidad está ahí en el 85%. O sea, las personas informales están concentradas alrededor o por debajo de un salario mínimo. Que reconociendo esa realidad, dado que no están aportando, pues la idea sería que pudieran aportar al menos para un esquema de protección. Sí, no, pero lo que quiero decir es, si una de las grandes ventajas que tiene la formalidad es que va a tener atención de salud, ¿cómo es posible que ese desarrollo diga, hombre, pues metamos a la formalidad, pero no tengan salud? No, porque es que sí la tienen a través del régimen subsidiado. O sea, no cambia la condición frente a lo que existe hoy. Ahora, no contribuye. Claro, es que no contribuye. ¿Y entonces quién aporta la salud? Se financia con los aportes del régimen contributivo, con esa tarifa que proponemos arranque en cero y llega hasta el 9%, y con los aportes que hace el presupuesto nacional, manteniendo la cobertura. Bueno, eso lo propone la reforma en el régimen contributivo. No, la reforma laboral no está haciendo absolutamente nada para reformar las contribuciones a la seguridad social. No, pero propone un régimen semicontributivo y un régimen contributivo. Pero eso es para el tema pensional. Pues por eso. Aquí estamos hablando es del tema de salud, la contribución pero el tema de salud. Mi pregunta es, ¿quién atiende la salud de los actuales informales? Nadie. Nadie. ¿Quién la va a atender si se formalizan? Si usted propone que tampoco la vaya. Mire, Yamil, hoy en día la cobertura del sistema de salud en Colombia es del 96%. ¿Esto qué quiere decir? Que de los colombianos, más o menos 50 millones de colombianos, el 25%, el 50%, la mitad está en el régimen contributivo y la otra mitad está en el régimen subsidiado. ¿A quién los atiende? El régimen subsidiado, las EPS subsidiadas, las IPS públicas y demás. Por lo que estamos diciendo acá es, no es limitar de ninguna manera el acceso a la salud, pues al revés, es mantener lo que existe, pero no pedirles a ellos que pasen al régimen contributivo forzado porque no tienen la capacidad adquisitiva para hacerlo. De acuerdo, por eso es tan absurdo proponer la eliminación de las EPS. Totalmente, ese es uno de los temas que por supuesto ha dificultado esa discusión de la reforma a la salud. Mire, los contratos a término fijo, ¿es bueno o malo que se eliminen? Pues mire, yo le diría que en principio la idea es interesante, pero también tiene que reconocer que hay unas realidades económicas, que por ejemplo, si usted quiere hacer una contratación de una obra que termina en el tiempo, pues naturalmente pues no puede darle un contrato a término indefinido a esa persona. Okay. También servicios especiales, si usted quiere hacer un contrato de consultoría para que una persona de alto nivel le entregue un producto, un documento, un trabajo, pues tampoco lo va a poder contratar por término indefinido. Entonces, aquí la prevalencia del problema del contrato a término fijo realmente es un problema en el sector público, en donde una gran cantidad de personas que deberían estar en contratos a término indefinido, pero están en contratos a término fijo. Ahí yo creo que el gobierno sí tiene que hacer un esfuerzo importante para cambiar esa realidad económica, una realidad en donde las personas están años y años con contratos a término fijo y realmente deberían estar con contratos a término indefinido. La Federación Nacional de Comerciantes FENALCO ha llamado la atención sobre el aumento de los costos que implicaría para los comerciantes la contratación de personal que se calcula que la reforma laboral aumentaría entre un 30 y un 35%, dice FENALCO. ¿Eso es así? A nosotros la cifra nos da ligeramente inferior, estábamos hablando del 18,4%. ¿Qué aumentaría? Que aumentaría los costos, igual en el contexto de la coyuntura actual, en el contexto de una desaceleración económica, realmente sí es un problema desde el punto de vista de oportunidades de crecimiento económico y de oportunidades de generación de empleo. Entonces tal vez la cifra no es 25 30, nuestra cifra es 18%, pero sigue siendo naturalmente excesivamente alta. FENALCO también dice que la reforma castiga los servicios nocturnos y las actividades de comercio. Totalmente, porque como hablábamos anteriormente, la reducción de la jornada diurna, que actualmente va hasta las 9 de la noche,
y con la reforma llegaría hasta las 6 de la tarde. Eso en la práctica para los establecimientos nocturnos que tienen, por ejemplo, actividades grandes alrededor de esas horas, tipo restaurantes, tipo comercio, pues naturalmente implica un aumento también en los costos de operación. ¿Y cuál es la otra recomendación que usted hace? Bueno, mire, el otro elemento tiene que ver con una cosa que no se discute en la reforma. Hablamos de que uno de los temas de fondo acá es cómo mejorar la formalidad laboral. Pero una parte muy importante de esto tiene que ver con la pertinencia de la formación para el trabajo. ¿Qué pasa? Hoy en día en Colombia tenemos una gran cantidad de jóvenes que o van a la educación universitaria o a la técnica y tecnológica y cuando terminan sus estudios van a buscar trabajo y no consiguen. Sí. La tasa de empleo de los jóvenes sigue estando por encima del 20%, casi el doble de lo que es la tasa nacional. ¿Qué está detrás de esto? Un problema muy grave en cómo estamos formando y educando a nuestros jóvenes, qué habilidades les estamos dando, si son las que requieren o no el mercado laboral. Entonces, si usted quiere resolver estos problemas de informalidad laboral, tiene que poner en el centro de la reforma laboral cómo fortalecer esa pertinencia y calidad de la formación para el trabajo. Es decir, doctor Mejía, una de las conclusiones que divulga hoy Fedesarrollo es que si se aprueba la reforma laboral, como está, aumenta el desempleo. Así es. No solamente eso, y aumenta la informalidad laboral, que es un grave problema, como lo mencionamos. Arrancamos ya con una informalidad del 58%. Estimamos que podría llegar al 60% o incluso a niveles superiores. Entonces, la reforma no está alcanzando el resultado que se plantea con cualquier reforma laboral. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Generar más empleo y especialmente generar más empleo formal. Entonces, finalmente, doctor Mejía, explíqueme esto que no entiendo. ¿Cómo se justifica que una persona, como la señora ministra del Trabajo, que tiene una formación comunista, socialista, presente una reforma laboral que no beneficia a los trabajadores, que es la esencia del socialismo? Pues mire, lo que pasa es que la reforma sí beneficia a un conjunto reducido de trabajadores que son a los que tienen empleo formal hoy. Pero infortunadamente en nuestro país la gran mayoría de colombianos no son empleados formales. Y también tenemos una gran cantidad de desempleados, más de 1.8 millones de colombianos. Entonces, la reforma está en un universo relativamente pequeño de personas, las personas que están en los sindicatos, en el empleo formal. Perdóneme que lo interrumpa. Relativamente pequeño, son 22 millones de trabajadores. No, pero estoy hablando de a quién beneficia la reforma. Por eso. No, porque los trabajadores formales en Colombia no son 22 millones. Los 22 millones son los totales de ocupados. En total. Así es. Sí, pero es la mitad de la población. Exacto. Entonces aquí está solamente enfocado en los actuales formales, pero en perjuicio. Los formales son unos 10 millones, 10, 12. Así es, más o menos entre 10 y 11 millones. Entonces está dejando por fuera a los otros 12 millones de colombianos que no tienen un empleo formal. Y ahí está el problema grave de esta reforma laboral. Mejor dicho, la gran conclusión de Fedesarrollo en el informe de hoy es que la reforma es buena para los actuales trabajadores. Formales. Claro, los actuales. Los otros son trabajadores. Y es mala para los informales porque no crea empleo. Así es, ¿Sí? es, tal cual. Esa es la conclusión fundamental del estudio. Y entonces, ¿qué hacer? Pues mire, esta reforma requiere todavía de más diálogo, más consenso, de escuchar las observaciones que se han planteado no solamente desde los gremios, sino también desde la academia, los centros de pensamiento, para compatibilizar un objetivo que es loable de nuevo, y yo lo ratifico, importantísimo, cómo mejorar la remuneración, la protección de los trabajadores formales, pero no hay que olvidar de nuevo que hay una gran cantidad, cerca de 12 millones de colombianos, que pues ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a un empleo formal. La reforma tiene que tener objetivos que sean consecuentes con la realidad de nuestro mercado laboral. Deme una última opinión. El caso Rappi. ¿Qué hacer? Pues mire, es una discusión muy difícil, pero nosotros teníamos una propuesta que publicamos hace un par de años. Hicimos un estudio sobre un sector que abarca más de 250.000 trabajadores que tienen empleos que son bastante flexibles. Una persona se conecta al día que quiera, a la hora que quiera, en fin. Ahí lo que planteamos es que naturalmente hay que mejorar la formalidad de estos trabajadores, la gran mayoría son informales, y nuestra propuesta en ese momento era pensar en un esquema especial en donde la contribución a la seguridad social, especialmente en pensiones, se dividiera 50%
el trabajador de la plataforma y 50% la plataforma. No lo que está planteando hoy en día la reforma, que sí creo que va en contravía de la flexibilidad de la formalización, que es que se reconozca casi como que el trabajador de una plataforma sería un empleado de la plataforma. Y eso sería de perjudicial para la ¿A formalidad. usted no le gusta eso? No, porque en la práctica lo que hace es justamente eliminar la flexibilidad, que es una cosa que están buscando los jóvenes. Y es lo que no quieren los de Rappi. Tal cual, exactamente. Bueno, doctor Luis Fernando Mejía, gracias por la información que nos ha dado. Y mire, lo invito a grabar ya para transmitir mañana el análisis de la reforma pensional. Maravilloso. ¿De acuerdo? Claro que sí. Usted es muy amable. A ustedes entonces, gracias por la sintonía y los invitamos mañana para que conozcan en detalle la posición de FEDesarrollo y el análisis que hace sobre la reforma pensional. Continúen aquí, en CB.